Y recuerdo que una vez yo estaba sentado en la mecedora de mi casa y en ese momento Melo va saliendo, que ya se va, pero él se devuelve, se detiene y me dice: mijo, yo tengo que decirte algo. Y yo le he dicho: dígame. Y él me dice: tú vas a caer preso. Llego a la casa del primo, ahí entonces acontece lo que yo entendí como ceguera, como que fue como que mi mente la pusieron en blanco. Y recuerdo que se me para un hombre detrás y me dice: saludo, buenas noches. Y yo le saludo, buenas noches. Y la persona se queda mirándome y me dice: ¿Usted es de aquí? Yo le dije: ¿cómo que llegó aquí? La persona guardó silencio, me dio la espalda, pero cuando me dio la espalda me esposó del motor. Ahí vienen, hace señas y bajan como muchos agentes y bajan a la casa a buscar el primo mío que estaba. Recuerdo que introducimos como 5 presos, pero cuando todos quieren como dispersarse, se para una persona, era una persona de poca estatura y con 2 hombres muy fuertes y robustos, que iban al gimnasio, tenían mucho músculo. Sí, y yo le vi 2 palos en la mano, ¿verdad? Y una persona de poca estatura. Entonces, esa persona nos dice: todos caigan atrás. Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Juan Luis Sierra TV, edificando tu vida. El día de hoy tenemos un testimonio que sé que será de mucha edificación, de mucho impacto y que va a bendecir tu vida. Y por acá tenemos un hermano, un varón de Dios, mi hermano Gabriel Tejeda. Dios te bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos los oyentes de este video. Estamos aquí para edificarles a cada uno, conforme a la voluntad de Dios. Esperamos que puedan ser edificados y que este video pueda ser de provecho para su vida espiritual y también para aquellas personas que a veces enfrentan situaciones y queremos darle a entender de que hay un Dios, de que está siempre a la disposición de hacernos entender de que Él es maravilloso y que todos los obstáculos pueden ser rebasados, ¿verdad? Conforme a su palabra y conforme a su misericordia. Amén. Si es primera vez que entra a este video, pues suscríbete al canal, activa la campanita y dale like para que sigamos alcanzando más personas como tú. Así que mi hermano, en primer lugar, me gustaría saber quién eras tú antes de conocer a Cristo, cómo fue tu infancia, tu niñez, lo que atravesaste y cómo conoces a Cristo. Sí, mi niñez fue una niñez normal como la de todo niño. Sí hubieron unas situaciones, unos cuantos percances. Por ejemplo, puedo tratar el tema de que mis padres, mi papá que me crió no fue mi papá biológico, pero en ese transcurso hubo muchas situaciones, como por ejemplo muchos pleitos, situaciones, ¿verdad? Luego mis padres se convierten, mi madre se convierte y pues por ende después mi papá dio el paso. Y ya cuando ellos se convierten, entonces comenzamos a vivir una vida cristiana. Nos introdujeron a nosotros, los hijos, también a esa vida cristiana. Yo recuerdo que me convertí muy joven en la iglesia de Pulanina. Me convertí, di mi primer paso cuando yo era apenas un niño como de algunos 12 años, 13 años. Entonces, pero no fui una persona o un niño que permaneció, sino que me convertía, volvía y me salía, me convertía, volvía y me salía. Y tuve en esta transición mucho tiempo en el que me convierto y mañana pues me dejo llevar de lo que los otros demás hacían y volvía al mundo, ya no iba a la iglesia. Luego volvía y me convertía al tiempo, unos meses o un año. Y así transcurría el tiempo, ¿verdad? Y transcurrían las cosas. Yo como que no permanecía en los caminos de Dios como Dios quiere que nosotros permanezcamos, sino que damos el paso y que pues siempre estemos ahí en el camino, sino que más bien, como nosotros siempre decimos, cogía a Dios como prácticamente como un relajo, porque era que me convertía hoy y mañana no me convertía. Entonces tuve esa niñez. En esa niñez también tuve situaciones que me hicieron recapacitar muchísimo, como por ejemplo recuerdo que me accidenté de una segunda planta poniendo un cable de corriente. Ay, Dios mío.
caí de una segunda planta y este fue una de las situaciones que más permitió como que yo recapacitara y que de hecho muchas personas que me rodeaban, que me conocían, también recapacitaran y vieran la grandeza y el poder de Dios. Yo recuerdo que duré 2 meses en el Morgan, que no podía ni siquiera tragar saliva, y cuando yo salí de allí, las personas que me vieron cómo yo caí, cómo yo fui introducido a la clínica, al hospital, inconscientemente, botando la sangre encoagulada de la boca. Recuerdo que el varón que se subió a la ambulancia, al ver cómo yo estaba, cuando vio que yo salí de la clínica, dijo, no, verdaderamente hay un Dios que existe. Wow. Y se convirtió, y hasta el día de hoy es un hombre que ha permanecido firme. Estamos hablando de unos 16 o 17 años de esa situación. Entonces, después ya, pues sí, mi vida comenzó a cambiar, comenzó a girar ya a lo que es, sí, la permanencia en lo que son los caminos de Dios, en consagrarme a Cristo, en buscar de Cristo, pero nuevamente volví a caer y no fui una persona que estuvo muy constante, ¿verdad? Y hasta que llega el momento en el que Dios permite que pase algo, que es la que después ya de esa situación, de ese testimonio, pues entonces sí comienza la cosa a surgir como Dios quiere que surja. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el evento que se fue dando? ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue esa situación? Ese evento consiste en que tuve una experiencia, Dios permitió que yo vaya a la cárcel. Digo que Dios nos tienta, ¿verdad? Pero hay cosas que hay que permitirlas para que nosotros podamos entender de que Dios está con nosotros y de que Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Una vez todo comenzó con que había una persona, un varón de Dios llamado Melo, que iba siempre a orar a la casa de mi madre. Todos los días Melo iba siempre a orar a la casa de mi madre, eran muy buenos amigos. Y recuerdo que una vez yo estaba sentado en la mecedora de mi casa y en ese momento Melo va saliendo, que ya se va, era una mañana como todas, pero él se devuelve, se detiene y me dice, mijo, yo tengo que decirte algo. Y yo le he dicho, dígame. Y él me dice, tú vas a caer preso. Ay, santo. Y yo le digo, me sorprendo y le digo, ¿cómo que yo voy a caer preso? Y mi madre se sorprende porque está atrás y va saliendo, tú sabes, va despidiendo. Y mi madre se sorprende, se queda como impresionada y lo mira. Y él dice, sí, tú vas a caer preso. Aléjate de la esquina. Y yo, cuando dijo de que me aleje de la esquina, pues como yo no era una persona que hacía esquina, ni que siempre estaba juntándome con muchachos que hicieran cosas mal hechas, ni nada de eso, ni que tuvieran, tú sabes, como que di eso por palabras que salieron de alguien que a lo mejor se emocionó. Exacto, no entendía lo que estaba diciendo, porque es como por ejemplo, que tú le digas a una persona, mira, tú vas a nadar 20 kilómetros, pero tú ni siquiera le tienes miedo al agua, tú sabes. Entonces, cuando esa persona me dio esa palabra, yo la olvidé. Yo dije, esta persona no sabe lo que está hablando, tú sabes. Y el varón me dijo, recuerdo que me dijo, aléjate de la esquina, se va a tirar la policía y te la va a poner. Me dijo esas palabras. Yo solamente lo miré, me quedé callado, mi mamá se quedó sorprendida y pues el hombre se fue. Acontece, recuerdo yo que yo trabajaba construcción con unos tíos míos, entonces el sábado siguiente, vamos a decir que eso pasó como un lunes, un martes, el sábado, yo tenía un viaje planificado para Ocoa, donde mis mayores familias residen allá. Y pues como el viernes mi mamá siente por algún sentimiento, algo, recuerdo que me dice, Gabriel, no vayas a Ocoa, que tú no vas a hacer nada en Ocoa. Y yo le he dicho, no, que yo tengo que ir a ver a la abuela, tengo mucho que no voy. Y pues decido irme. Y recuerdo que esa mañana
antes de yo partir, voy a comprarle unos mangos para llevarle a la familia, tú sabes. Y voy donde un hombre que vendía mangos cerca de la casa, y cuando le hago la compra de los mangos para irme, que le doy la espalda, él me dice: Gabriel, ¿para dónde tú vas? Yo le digo: no, yo voy a Yegocoa. Y recuerdo que él me dijo: no vaya por ahí, que yo presiento que no te va a ir bien. Pero todo tenía que girar a que yo fuera a Ocoa. O sea, ya no había nada que pudiera impedirlo, porque era algo, ¿verdad?, que tenía que pasar. Que aunque nosotros a veces recibimos las palabras, algún varón, algún profeta nos da una palabra y nosotros creemos de que no, de que eso no va a pasar, de que Dios no puede. Tal vez hay muchas personas que creemos que Dios nos revela de tal forma, que no, que eso es cosa de la gente. Tenía que pasar, y pues yo me fui. Recuerdo que me fui a Ocoa. Ese mismo sábado llegué a Ocoa, todo muy bien. Llegué donde la familia. Cuando llego a Ocoa, yo tenía un primo, que ese primo casi no nos veíamos, pero era un primo que en ese tiempo nos queríamos mucho. Por ejemplo, cuando nos veíamos allá, él siempre, tú sabes, estaba conmigo y siempre: ¿cómo tú estás? Y estoy en la casa del primo. Cuando llego a la casa del primo, ahí entonces acontece lo que yo entendí como ceguera, como que fue como que mi mente la pusieron en blanco, porque yo recuerdo que estando en la casa del primo yo veía algunos movimientos como extraños, pero el primo tampoco me dijo como nada, tú sabes, sino que yo estaba ahí con el primo, estaba ahí con la esposa, estaba con los hijos ahí, que ellos vivían ahí en su casa. Y yo veía los movimientos, yo veía así que como que entraba una gente, que salía una gente, pero como que no me pasó por la mente preguntar, ni siquiera como indagar, a ver el por qué. Y sí te puedo recordar que hubo una ocasión que yo le vi como una fundita al primo en la mano, y ahora yo me río, pero recuerdo que yo le pregunté: ¿y qué es eso? Y él me dijo: no, eso es una cosa que me dan a vender. Y pues nada, siguió transcurriendo el día. Entonces, ya como a las 7 de la noche, yo estoy sentado en el motor, un motor que él tenía, hablando con una hijastra. La casa quedaba como bajando unos pequeños escalones, parte abajo, y nosotros estábamos parte arriba. Y recuerdo que se me para un hombre detrás y me dice: saludo, buenas noches. Y yo le saludo, buenas noches. Y la persona se queda mirándome y me dice: ¿Usted es de aquí? Y yo le he dicho: no. Y esa persona me pregunta: ¿y dónde usted vive? Y yo le digo: yo vivo en San Cristóbal. Entonces él me pregunta: ¿y qué usted hace aquí? Y cuando me hace esa pregunta, yo me sorprendo, porque es como que tú estás al frente de tu casa y pasa una persona que tú no conoces, que tú nunca has visto, y te diga que qué tú haces ahí. Y tú dices por dentro de ti: pero yo estoy al frente de mi casa. Sí. Entonces, yo le dije: ¿cómo que llegó aquí? La persona guardó silencio, me dio la espalda, pero cuando me dio la espalda me esposó del motor. Me expuso la esposa del motor. Cuando él me esposa del motor, yo comienzo a gritar, y la hijastra del primo que estaba conmigo ahí, que estábamos conversando, también comienza a gritar. Recuerdo que ellos, de hecho, comenzaron a amenazar la muchacha, que era menor de edad, para que ella guardara silencio. Entonces, cuando él me esposa, ahí vienen, hace señas y bajan como muchos agentes, y bajan a la casa a buscar el primo mío que estaba ahí. Entonces yo estoy dando gritos, ahí sale la esposa del primo dando gritos también. Yo recuerdo que yo solamente escuchaba cuando ella decía: él no tiene que ver con eso, él no tiene que ver con eso, es lo que está de visita, por favor déjelo, él no tiene que ver con eso. Entonces ahí los agentes suben, porque el primo mío se le va. Se escapó. Exacto, se escapó. Había un derrico y el primo mío se le tiró por el derrico. Sí, ellos encontraron una persona que estaba con el primo mío, y pues a esa persona sí ellos lo subieron esposado.
Eso fue un momento donde yo estaba muy desesperado, dando muchos gritos, porque en mi juventud fue un niño o un joven también que nunca tuvo problema con justicia, ni que con un vecino fuera a quejarse a mi casa, de que yo hice algo que estuviera en contra de lo que mis padres me habían enseñado, tú sabes. Entonces, nada, acontece todo eso. Esa noche pues nos llevan al destacamento, yo voy dando gritos, en la guagua, en la camioneta, el chico que agarraron, ¿verdad?, que estaba con el primo, cuando se le fue, iba dando ánimo, no, mira muchacho, estate tranquilo, que tú vas a salir de esto, no te preocupes. Y yo grito, yo estaba desesperado, yo estaba angustiado, no sabía lo que estaba pasando. Entonces, cuando llegamos al destacamento, allí ellos nos agrupan en un espacio y pues comienzan a llamarlo uno por uno, porque llegamos allí como 4 personas. Estaba yo, estaba la persona que agarraron cuando fueron a buscar a mi primo, y habían 2 personas que ya estaban en la camioneta cuando nos subieron. Entonces ellos comienzan a llamarlo uno por uno, usted venga, y lo entran en una habitación. Yo no sé lo que estaba pasando, porque estaba prácticamente nulo a esa situación. No es algo que yo estaba acostumbrado a ver, ni que había pasado. Entonces yo sí recuerdo que me dejaron de último, y cuando esa persona o ellos me llamaron y me introdujeron en la habitación, me sentaron en una mesa, había una silla y había un papel en medio de la silla. El papel estaba boca abajo y yo estoy en la silla dando gritos, y yo recuerdo que los mismos policías me dijeron, mira, no llores, está tranquilo, que nosotros te vamos a soltar. Cuando ellos me dicen que me van a soltar, pues yo como que miro y sigo gritando, porque es que, tú sabes, es algo que estaba pasando que yo no entendía. Sí. Entonces ellos me dijeron que si yo le filmaba el papel que tenía en la mesa, pues ellos me iban a dejar ir esa misma noche. Entonces, como una persona o un joven, yo estaba casi cumpliendo 18 años, todavía no tenía los 18 años, sí estaba cerca de cumplirlo. Al yo no tener el conocimiento de ese proceso, no tener ningún problema con justicia, los nervios, el solamente lo que entendí fue el que te vamos a soltar, y el saber que yo no hice nada, pues filmé. Cogí mi papel de que me dijeron que me iban a soltar y filmé. Pero acontece que cuando ellos pues no entran en la cárcel en sí, ¿verdad?, en el destacamento donde introducen los presos, cuando lo llevan, ahí es donde los presos me están esperando, y cuando me entran, los presos me dicen, muchacho, ven acá, ¿tú filmaste? Y yo le dije, sí, ellos me dijeron que me iban a soltar si yo filmaba. Y yo veo que todos los presos se ponen la mano en la cabeza. Y yo me quedo, todavía estoy llorando, yo no he parado de llorar. Pero veo que ellos se ponen la mano en la cabeza, y veo que otro hace señas y le dice como que es un abuso, es una maldad, pero no entiendo, todavía yo estoy que no entiendo nada, no entiendo lo que está pasando. Y es cuando yo le pregunto a uno de los presos como que por qué se sorprenden, que qué es lo que pasa. Y hubo uno de ellos que me dijo en ese momento, joven o muchacho, tú te estás haciendo el tonto, tú no sabes lo que está pasando. Y yo le he dicho que no entiendo, que no sé, que realmente. Me dice, tú acabas de hacerte responsable de todo lo que esa persona te pusieron en el expediente. Dios mío. Y cuando esa persona me dice eso, entonces ahí es donde yo realmente me pongo peor. Pero cuando ellos vieron que yo me puse peor que como yo estaba, ahí volvieron los presos. No, pero mira, tranquilo, no te apures, que eso mañana se arregla. Buscaron la forma como de darme ánimo en esa noche. Ya eran como 8 de la noche, 9 de la noche. Y pues nada, ahí amanecimos, ¿verdad? Hasta el otro día. Ya el otro día en la mañana, ya comienzo a ver los familiares míos que estaban ya reunidos fuera del cuartel. Ahí logro ver algunos tíos, ahí logro ver a mi mamá
que estaba llorando fuera del cuartel, y comienzan a sacar presos. Esa mañana sale un preso, no vuelve, sale otro preso, no vuelve. Hay uno de los presos que hace un comentario. Yo recuerdo que ese preso dijo: ya nosotros vamos para 24 horas y no nos han llamado. Y yo le pregunto, ya ahí estoy como un poquito más calmado, porque ya por lo menos estoy viendo a mis familiares que están afuera. Claro. Y yo le pregunto a ese preso: ¿y qué pasa? ¿Cómo así que vamos para 24 horas? Y él me dice que los presos que pasan a 24 horas van como que van ya, son presos que van a justicia, que van a juicio. Pues uno, ya yo sabía claro que sí, lo que era un juicio, lo que era ir a juicio, ¿verdad? No me había ido a uno, pero entonces ahí vuelvo y comienzo a asustarme, vuelven y me entran los nervios, comienzo a llorar, vuelven los presos y comienzan a darme ánimo: no, pero tranquilo, no te preocupes. Y recuerdo que en ese transcurso de tiempo, entonces se para una persona en la puerta del cuartel. Era una persona que recuerdo que tenía un traje, y me dice, y yo me acerco rápido y le digo: señor, nosotros vamos para 24 horas y los presos dicen que no nos han dicho nada. Y la persona me dice: ¿usted es el joven Gabriel Alexander? Y yo le he dicho: sí, esa persona soy yo. Me dice: a usted le fueron ocupados 9.56 gramos de sustancia prohibida. Ay, Dios mío. Cuando esa persona dice esas palabras, yo veo que habían presos de los que estaban ahí que hasta comenzaron a llorar. Y ahí es donde tampoco entiendo. Pero todavía él me dice así y yo estoy como en el aire. Yo recuerdo que le pregunté al preso como que más me apoyaba, de lo que estaba ahí, de lo que el que siempre me decía: no, mira, tú vas a salir de esto, no llores. Yo le he dicho: ¿qué fue lo que quiso decir? Y él me dijo: muchacho, te encontraron tal cosa. Y ahí es donde yo comienzo, grito, ahí donde yo más me comencé a angustiar, me entraron ahí ya los nervios ya eran muy tensos, comencé a temblar de los nervios, de no saber el que iba a pasar. Y pues nada, ya en este transcurso de tiempo, pues nos llevan al cuartel, ¿verdad? Todo se preparó para que nosotros fuéramos ya a juicio. Y cuando nos llevan a juicio es donde yo tengo la oportunidad de hablar con mi mamá. Y es donde mi mamá me dice: Gabriel, ¿tú recuerdas lo que te dijo el varón Melo? Ay, santo. Cuando mi madre me dice así, es donde yo realmente me acuerdo de que todo fue profetizado y de que todo se cumplió tal cual ese varón de Dios lo dijo cuando yo estaba en la galería. No fue que pasó en un parque, no, fue tal cual. ¿Recuerdan? Él dijo: se van a tirar y te la van a poner. Sí. No fue que me agarraron en un autobús corriendo, no, tal cual. Cuando mami me dice así, es donde yo me acuerdo de que ya había sido eso profetizado. Dios mío. Por eso fue que comencé diciendo que todo tenía que acontecer, que yo en ese momento mi mente como que se blanqueó, fue como que me sacaron todo el conocimiento, porque tal vez en el momento, vamos a decir, yo me acuerdo de lo que era, de lo que se me estaba hablando, de lo que el primo tenía en la mano, yo me voy a correr. Claro. Yo voy a decir: no, espérate, yo tengo que irme de aquí, pero si me voy, no va a acontecer la profecía no se va a cumplir. Sí, sí. Entonces, por eso yo tenía como que mi cerebro, ¿verdad? Mi conocimiento de lo que era, de lo que podría pasar, tenía que ser nulo, tenía que estar ciego para que se pueda cumplir
la profecía que se dio. Entonces es donde yo recapacito, es donde yo me acuerdo, y ahí donde verdaderamente sí yo entendí de que Dios habla, y donde yo entendí de que Dios verdaderamente sí tenía un propósito. Entonces, ¿qué ocurre ya luego de que tu madre te dice eso y tú recapacitas? ¿Qué Sí. pasa luego de ahí? Cuando yo recapacito, cuando ya yo entiendo lo que está aconteciendo, cuando ya yo sé que está pasando la profecía que se me dio, pero que aún sabiendo que estaba pasando la profecía, pues esto dolía, tú sabes. Era un proceso donde nadie quiere estar preso, mucho menos un joven que Inocente. inocente y que ni siquiera la me hubiese agarrado ni siquiera por un motor, de que andaba sin un papel. Sí. Tú que no te has robado ni un tomate. Nada, entonces, tú sabes, como el verme en esa situación, eso me marcó muchísimo. Pero llegamos a juicio, y antes de nosotros entrar ya donde estaban los jueces, vamos a decir, el juzgado, Sí, sí. recuerdo que nos llevaron donde el procurador fiscal, era como, vamos a decir, la persona a cargo del Palacio de Justicia. Sí. Y cuando nos llevan ahí delante de esa persona, aquí pasa algo interesante. Y es que esa persona comienza a decir, no, porque todo el que viene aquí, el que roba, el que lo traen aquí porque robó, dice que no robó. El que mató, todavía lo hayan encontrado con la pistola, con el cuchillo, dice que no hizo nada, que no pasó eso. Y donde dijo una palabra muy fuerte, dijo, ahí mi mamá le dice, mire, nosotros somos una familia cristiana. Mi hijo, nosotros lo hemos criado en una familia cristiana que busca a Dios. Y él dijo lo siguiente, él dijo, señora, los cristianos son los primeros corruptos. Ay, santo Dios. Los cristianos son los primeros que llevan la sustancia en la Biblia a las iglesias. A la cárcel. A las iglesias. ¿A la iglesia? Sí. Ay, Dios mío. Cuando él dice esa palabra, mi mamá se quedó totalmente callada. Realmente, ni siquiera una palabra más. Y pues, nos llevan a juicio. En el juicio, pues, a mí me cantan 3 meses de prisión preventiva para San Juan de la Maguana. Intentaron como que me manden para Najayo, porque San Juan era muy lejos. Como yo vivía en San Cristóbal, era muy lejos, tanto para hacerme una visita como para llevarme cualquier cosa que yo necesitara, pero no se dio. Se dijeron que Najayo que supuestamente estaba lleno, pero realmente nos mandaron ya para San Juan de la Maguana. Antes de yo irme a San Juan de la Maguana, yo recuerdo que todavía estaban en el cuartel, porque como el viaje era muy, muy largo, Sí. ellos esperaban tener varios presos, como para no darle el viaje por un solo preso. Y en una ocasión, el capitán del cuartel era una persona que conocía a mi familia, que sabía mi trayectoria como joven, que sabía que lo que estaba pasando era prácticamente algo de lo cual yo no era culpable, y no tenía miedo a lo que yo pudiese hacer, pues me sacaba del cuartel, me mandaba a sacar, y me entraba en su oficina, y ahí me dejaba solo con mi mamá. Ahí me daban comida, porque tú sabes que si entraba un picapollo al cuartel allá, tenía que repartirlo entre los que estaban ahí. No te ibas a rendir. Exacto, entonces ellos me sacaban y ahí me daban comida. Recuerdo que una vez mi mamá me afeitó ahí mismo, y ahí es donde mi madre me dice, Gabriel, ¿tú sabes lo que le pasó a la persona que dijo tal y tal cosa? Estamos hablando del procurador, que dijo que Sí. al otro día le dio una trombosis y se le torció la boca. Ay, santo Dios. Así mismo. Literal, no pasó un mes, no pasaron días. Él dijo eso como eran como 10 de la mañana, 11 de la mañana, y al otro día le dio una trombosis que quedó con la boca torcida. En silla de ruedas, total, con la boca torcida. De hecho, ya había que poner un agente por él. Cuando otra vez volvimos, como que ya no estaba esa persona, porque quedó
totalmente paralizado. Y ahí quiero hacer una pausa, porque muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, a veces vemos una persona de Dios y decimos tal cosa que no debemos decir, pero no entendemos de que Dios es celoso con lo suyo, y tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos referimos tanto a las cosas de Dios o a un siervo, sí, o a una sierva, ¿verdad? Cómo nosotros pensamos de una persona que busca de Dios, y una persona que por lo menos, aunque busque de Dios y tenga fallas en el camino, pero es alguien que tiene un temor a Cristo, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, el ser humano, debemos tener cuidado con esto, porque eso fue totalmente, yo me quedé paralizado. O sea, él dijo eso un día antes, como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y al otro día se le torció la boca. Eso es algo muy fuerte. Claro. ¿Entiendes? Entonces, en fin, que ya pasaron 3, 4 días, ahí entraron un preso que comenzó a cortarse las venas para matarse en el cuartel. Dios mío. Y entonces yo viendo todo eso, mira, ahí en el cuartel pasaron cosas, porque todo esto yo después entendí que era como para que yo pudiese ver lo que realmente trae el mundo, lo que realmente el mundo te ofrece, lo que hay en el mundo, lo que pasan las personas, y cuando tienen un llamado, y cuando tienen un llamado, sino todo aquel que no está en los caminos de Dios, porque por eso que nosotros decimos que en el mundo no hay nada, que en el mundo lo que hay es perdición. Tú sabes lo que es tú tener que comer en un lugar donde tú hacías tus necesidades, y a veces cuando se llenaba ese asunto, eso se botaba en el piso y tú tenías que orillarte de las paredes. Wow. Y muchas veces tú tenías que dormir, y la cosa aquí, la F es a tu lado ahí. Ay, literalmente no. A tu lado, y mira, es traumante realmente, es algo que yo sé que nadie quisiera pasar, que muchas personas desconocen, pero esto tenía que pasar. Yo tenía que pasar esto porque fue algo que se profetizó, y lo que se profetiza se cumple. Si una profecía viene de parte de Dios, se va a cumplir. Truene, llueva, viente, se va a cumplir. Todo esto tuvo que pasar. Entonces el preso se corta la vena, todo está bien de ese suceso, desangrándose. Sí, cuando el preso comienza a cortarse las venas, es ahí donde entonces había un coronel que estaba visitando el cuartel y dice, no, se me llevan todos esos presos ya. Todos esos presos se me los llevan ya para San Juan. Ay, Dios mío. Y nos sacan y nos meten en una camioneta. Entonces arrancan con nosotros para San Juan. Mi mamá se dio cuenta que nos habíamos ido para San Juan cuando fue a llevarme la cena al cuartel. Le dijeron, no, ya esos presos se lo acaban de llevar. Yo me fui hasta sin cenar. Y pues nada, vamos en el camino de San Juan. Yo recuerdo que cuando vamos en el camino, me dice un policía, yo tenía unos tenis que me había traído un primo de Nueva York, unos tenis muy, muy bonitos que me gustaban mucho. Y dice un policía, bueno, mijo, esos tenis yo no creo que te duren mucho adentro. Y yo recuerdo que yo hice algo loco, me quité los tenis y le dije a los mismos policías, mire, cuando ustedes se devuelvan, llévenselo para el cuartel, que allá tal vez algún familiar mío lo procura. Y llegamos allá a San Juan. La cárcel de San Juan, en ese tiempo, no sé cómo está ahora, pero en ese tiempo era una fortaleza, no era una cárcel de penitenciario, ni de policía normal como lo que uno conoce, sino de guardia, una fortaleza de guardia. Allí pues me toman las fotos, me hacen la ficha, huellas de los dedos, fotos de lado, de frente, me fichan ya como narcotraficante. Ay, Dios mío. Sí, me ficharon como narcotraficante. Entonces, cuando nos ponen la ficha, entonces ya nos introducen a lo que es la cárcel. La cárcel era como un portón
de esto como cuando tú vas a la iglesia, ¿verdad? Ajá. Que en la puerta lo que hay como un puertón de eso de malla. Entonces cuando ya tú estabas adentro, ya eso era la cárcel. Ya lo que había en el medio era como una cancha y alrededor lo que habían era como muchos cuartos pequeños de madera, de zinc. Entonces ahí viene y pasa lo interesante de todo esto, de todo lo que había pasado y de lo que faltaba por pasar. Ahí es donde viene lo interesante. ¿Por qué viene lo interesante? Porque aunque esté la profecía, ¿verdad? Y la profecía se tiene que cumplir, no implica de que Dios no está. Así es. En ese momento. Dios está ahí. O sea, yo tenía que pasar todo eso, pero no significara de que Dios no estuviera conmigo. Así es. De que Dios no estuviera y de que Dios no supiera lo que estaba pasando. Dios estaba ahí. Entonces es ahí donde llega el momento interesante de todo lo que yo tuve que pasar, de lo que pasó y de lo que aún tenía que acontecer. Cuando nos introducen, recuerdo que introducimos como 5 presos. Yo veo que todos los presos dicen, bueno, señores, vamos a buscar una gente. Ahí había muchos coeños. Sí, había muchos coeños y como que cada quien salió a ver a quién encontraba. Pero cuando todos quieren como dispersarse, se para una persona, era una persona de poca estatura y con 2 hombres muy fuertes y robustos, que iban al gimnasio, tenían mucho músculo. Presos todos. Sí, eran presos. Ok. Pero yo vi que eran unas personas con mucho músculo, tatuajes. Sí, fuerte. Sí, y yo le vi 2 palos en la mano, ¿verdad? Y una persona de poca estatura. Entonces, esa persona nos dice, todos caigan atrás. Y yo comienzo a temblar, tú sabes. Yo comienzo, y pues le caemos atrás. Yo sé, uno de ellos que me dijo, camina. Y bueno, le caemos atrás. Esa persona nos introducen en un cuarto que en ese momento se llamaba callejón. Era donde cada quien tenía un callejón, o el preso que podía, ¿verdad? Podía tener un callejón. Nos introducen a su callejón. Entonces ahí en ese momento nos damos cuenta de que era el probó, el famoso probó de que el jefe de los presos, el más fuerte. Un preso, pero que tiene el líder de los presos. Tiene el control de todo de adentro. Y esa persona nos dice en ese momento, todos los presos que entran tienen que dar 1,000 pesos. Y nosotros, los presos, se miraron toditos los ojos y hubo uno de ellos que medio tambaleando porque dice, mire, nosotros nos trajeron repentinos, ninguno de los que estamos aquí tenemos dinero. Entonces el probó dice, bueno,